Si Jesús se pasó 12 horas orando a Dios, ¿cuánto tiempo crees tú que tú necesitas para tener una vida espiritual sana, una vida espiritual próspera, poderosa, bajo la unción del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿No creen ustedes que ya se vería el cambio en cada corazón de los hijos de Dios si nosotros imitamos a Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Me parece que el salir al sol le hizo mal, nadie habla. Allá todos hablaban con Más frío que tenés. ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, ¿no creen ustedes que ha llegado el momento que la iglesia pase también en vigilia? Sí. Cada cierto tiempo durante toda una noche. Claro, sí. Amén. La pregunta es, ¿por qué Jesús se pasó ese día? Pasó muchas horas, otras ocasiones, pero en este caso había un motivo especial por la cual Jesús se pasó la noche entera con Dios. Porque iba Venía. la gran prueba de la Ha llegado el crucifixión. momento para la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, que nosotros necesitamos pasar más noches reunidos con Dios en oración. ¿Por qué? Porque hay eventos que están por suceder, ¿no es así? Amén. Esos eventos que están, y que la sierva de Dios dice que está viniendo a pasos agigantados, a mucho de lo que hoy estamos sentados acá, nos va a sorprender. Y nos va a encontrar sin preparación. Nos va a encontrar sin estar refugiado. ¿Dónde? Según Zacarías, en un refugio. ¿Dónde tenemos que refugiarnos nosotros? Arrodillado. ¿Qué está haciendo Jesús? Ella nos dice, mientras el derrama su alma ante el Padre. Hermanos, nosotros hablamos mucho de Jesús, pero poco nos tomamos el tiempo para mirar cómo Jesús invertía su tiempo en esta tierra. ¿No es así? Sí. ¿Por qué? Porque creemos que lo que nosotros hacemos es más importante de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces dice, miradlo. Mientras se arrodilla, dice, ¿ante qué cosa? Como él derrama su alma, dice, ante Dios. ¿Qué es derramar? Un recipiente, agarrar esto y derramar. Jesús estaba abriendo el corazón a Dios y sacaba todo lo que a él estaba agobiando, a él estaba preocupando, o la decisión que iba a tomar era de vida o de muerte. Si cada cristiano comprendiéramos el tiempo solemne en que estamos viviendo, yo creo que muchos cambiaríamos de actitud. Ahora, tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿por qué oraba Jesús? Se pasó la noche orando. Porque tenía que tomar una decisión. Y para que pudiera prosperar la labor que vino a establecer, necesitaba de la ayuda de ¿quién? Dios, Del Padre. La Biblia dice en Lucas que él se pasó la noche orando. Escuchen lo que dice. ¿Alguien conoce el libro La oración? No. ¿Lo tienen? No. Lo que no tienen es una meditación. Se consigue. Es un libro precioso. Escuchen lo que dice la pluma inspirada. Antes de tomar una decisión importante, ¿qué cosa? Antes que Jesús tome una decisión importante, Jesús se pasó la noche orando. Antes de tomar una decisión importante, se pasó la noche orando. Esa decisión iba a afectar el progreso
de la obra que él estableció, iba a qué cosa, porque si él no buscaba la ayuda divina, es poco lo que Dios puede hacer por ti, ¿no es así? Él estaba orando como hombre, él estaba orando como ser humano, estaba ahí postrado, se pasó la noche entera orando. Y vamos a seguir, yo quiero que ustedes me sigan lo que estamos estudiando. Vamos a la hora, pasó la noche, llegó la mañana temprano. ¿Y qué pasó? El versículo 13 de Lucas 6 nos dice algo importante. Se pasó la noche, comenzó a clarear y llegó la mañana. El texto bíblico nos dice, y cuando era de día, se despejó las tinieblas. ¿Qué despejó la tiniebla? El sol. ¿No es así? ¿Qué debe despejar nuestras tinieblas espirituales? La luz del sol de justicia. ¿No es así, mis hermanos? Amén. Dice, y cuando era de día, ya Jesús descendió del monte, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó Apóstoles. La pregunta, ¿qué es lo que era importante en el trabajo de Jesús, en el que lo llevó toda una noche estar en vigilia, en vela, a solas con Dios? En el deseo de toda la gente, página 258, el párrafo 1 dice, estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia. ¿Qué se estaba dando? Se estaba por dar, dice, el primer paso en la organización de ¿qué? De la iglesia. ¿Y para qué es la pregunta? La sierva de Dios dice que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la tierra. ¿Quién iba a ser representante de Cristo en la tierra? La iglesia. Los hombres y mujeres que iban a qué cosa, a formar parte de la iglesia. En este caso, a los que él iba a llamar en ese día. ¿Sí? Cuando dice la Biblia que Jesús se estaba por dar el primer paso de la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo iba a ser su representante en la tierra. ¿En qué tenía que representarle a Jesús? ¿Sos consciente de que en qué vos tenés que representarle a Jesús en nuestra tierra? ¿Comprendemos nuestra misión? Yo siempre digo, la iglesia no te salva, a no ser que el Señor de la iglesia se posesione de tu vida bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era la misión que Jesús legó a su iglesia para que lo represente en este mundo? Marcos capítulo 16 nos dice algo. Vamos. El libro de Marcos. Son versículos conocidos. Son versículos que lo sabemos. ¿Qué misión tenía que cumplir sus discípulos? La iglesia. Digo la iglesia, no digo solamente el pastor, el anciano con bendición, el obrero bíblico, no. La iglesia. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones, criatura. enseñando. Entonces, ¿qué legado Jesús dejó a la iglesia? Que seamos representantes de Cristo y que anunciemos la buena noticia, anunciemos el evangelio. Todos los habitantes del mundo tienen que escuchar el mensaje de ¿qué?
Eso lo hace. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de tu labor, a través de que tú cumplas tu misión. Amén. Dice, ir por todo el mundo. ¿Y cuál sería el mundo para Richard? ¿Cuál sería el mundo para Mabel? ¿Cuál sería tu mundo? ¿Cuál sería tu, no, dónde estaría tu mundo? A eso me refiero. ¿Cuál sería tu mundo, Richard? En el barrio donde vive. ¿Y dónde estaría donde estoy viviendo? Tu casa. Ese es tu mundo. De ahí comienza tu mundo. Tu entorno, tu familia, tus padres, tus hermanos, tus conocidos. Donde te vas o donde estás trabajando, ese es el lugar donde tienes que predicar. Donde no puedes abrir la palabra de Dios, que tu vida sea un testimonio viviente de que tú conoces y vives con Cristo. ¿No es esa la misión? Sí. ¿No creen ustedes que ha llegado el tiempo de que la iglesia que cumpla ese deber? ¿Sí o no? Amén. Me parece que el sol está afectando. Entonces, hermano, ha llegado el tiempo, ha llegado el momento. Tenemos que ser representantes de quién, dice la iglesia, es la representante de quién, de Cristo. Los miembros de iglesia. Esta es la iglesia. La iglesia, este edificio no habla. Eligió a hombres y mujeres. La pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia? La pluma inspirada dice, la iglesia está durmiendo. ¿Qué tipo de sueño duerme? El sueño de la indiferencia, de no querer identificarse con quién, con Cristo. Siempre va a haber una cosa, pero Dios te va a pedir cuenta por esto. Yo quiero que meditemos un poquito en el deseado de toda la gente, página 258, el párrafo 2. El 258, párrafo 2. Dice, Jesús había llamado a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos. ¿Qué teníamos que testificar? Para que declararan al mundo lo que habían visto y lo que habían oído. Dos cosas, lo que vieron Y y lo que oyeron. ¿Qué vieron los discípulos? Yo le pregunto, ¿qué vieron los discípulos? Y eso yo tenía que contarles. Un ejemplo pongo. Juan el Bautista envió a sus discípulos, cuando ya estaba en la cárcel, preguntándole si era él el que había de venir o tenía que esperarle a otro. ¿No es así? Sí. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? A esos discípulos de Juan. ¿Qué le dijo? Vaya y dígale que soy yo. ¿Así le dijo? No. Le dijo, a ver, quédense conmigo este día. Hoy se van a quedar ustedes acá conmigo. ¿No es así? ¿Vieron cómo trabajó Jesús? ¿Vieron el milagro que Jesús hizo? Curó enfermos, devolvió la vista a los ciegos. ¿No es así? Al tullido, al paralítico. Y los discípulos de Juan quedaron ¿cómo? ¿Cómo quedaron? Sorprendidos. ¿Por qué quedaron sorprendidos los discípulos de Juan? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi lorito dice, ¿sabe por qué? Porque ellos nunca vieron que Juan el Bautista hizo todo eso. ¿Ustedes vieron eso, que Juan el Bautista hacía eso? ¿Tenía Juan el Bautista el poder del Espíritu Santo? Sí, pero no era el momento que tenía que hacerse eso. Todo en el plan de Dios tiene a su debido tiempo se hace. Ellos quedaron, terminó el día, Jesús los llamó a los discípulos de Juan y dice, vayan y cuéntenle lo que ustedes vieron y lo que ustedes escucharon. Jesús dijo, sí, yo estoy haciendo esto, no. El yo nunca usó. No. Lo mandó. Ahora que ustedes vieron, llévenle ustedes el mensaje. Ustedes vayan y testifiquen. ¿No es maravilloso? Amén. Jesús llamó a sus discípulos para que fueran sus testigos.
y comente al mundo ¿qué cosa? Lo que ellos vieron y lo que ellos escucharon de Jesús. Hicieron una pregunta. ¿Ustedes vieron cuando Jesús hizo un milagro? No. ¿Ustedes fueron testigos? ¿Ustedes vieron? ¿Vieron o no vieron? No, Entonces, ¿por qué están sentados ustedes acá? porque hemos escuchado. Ustedes son los milagros vivientes de Dios. Si ustedes no se creen un milagro viviente, vean de dónde Dios les sacó. Vean Isaías 51, vean la roca, donde está la verdura, de donde Dios les sacó del mundo, de allá. Eso ya es un milagro. ¿No es milagro eso? Amén. No ha transformado Dios vuestras vidas, no está transformando vuestra vida. Amén. ¿No es milagro eso? Amén. Sí, seguro. No lees la palabra de Dios, no estudias la palabra de Dios y estás convencido que Jesús es el bendito, el enviado del cielo. Eso quiere que Jesús cuente. Si tú no cuentas eso de lo que Dios hizo en tu vida, el milagro que hace en tu vida, lo que vas a contar es fábula. Cuenta lo que Jesús hizo en tu vida, lo que Jesús hace diariamente en tu vida. Y cuenta lo que Él te dijo en esa mañana cuando abriste su palabra y estudiaste a sola con Él y te humillaste a los pies del Señor. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio que da vida a tu testimonio, tu experiencia diaria con Amén. Dios. Amén. Lo demás es teoría. Lo demás es teoría. Podés escuchar al mejor predicador que te habla del evangelio, pero te abre la Biblia para allá. Pero si tú no hiciste una experiencia con Dios, va a entrar acá y te va a salir por acá. ¿Pablo era un asesino? Sí. ¿Pablo era malo? Sí, pero él tenía la teoría del evangelio. Como nosotros tenemos la teoría del evangelio. Y Pablo creía que él tenía que ayudarle a Dios. Cuando tenemos que comprender que es Dios el que tiene que ayudarnos a nosotros bajo el poder del Espíritu Santo para que seamos eficientes colaboradores y testigos al servicio del Señor. Amén. Cuando Pablo se encontró con Jesús, Saulo, el que se convierte en Pablo, ¿qué dijo a los hermanos de Corintio? ¿Qué le dijo Pablo? Me propuse desde hoy en más de no conocer más ¿a quién? Nada de lo que me pueda distraer de mi servicio al Señor. Me propuse conocer a Cristo y a este Crucificado. ¿No cree ustedes que ha llegado el tiempo que la iglesia tenga esta experiencia? Amén. ¿Creen o no creen? Amén. Amén. Hermanos queridos, el Señor nos llama a asumir, ¿verdad?, nuestra responsabilidad, como estaba llamando ahora a sus discípulos. ¿De cuántos discípulos Mabel se componía? No te apures, te va a pisar y te va a caer. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús cuando tuvo que escoger los 11? Porque uno se agregó. Jesús escogió 11. ¿Cuántos? Escuchen. Dice así la pluma espina. Jesús había llamado a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declararan al mundo lo que habían visto y oído. Su cargo era el más importante, al cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos. Únicamente el de Cristo lo superaba. Habían de ser colaboradores de Dios, con Dios, para la salvación del mundo. ¿Era un cargo importante? Sí. El único que lo superaba a los discípulos del cargo que estaban asumiendo era la de Cristo. Amén. ¿Comprendemos nosotros el honor con el cual Jesús nos ha honrado? ¿Le damos valor a ese honor que nos confirió Jesús? Uno sí, otro más o menos y otro nada.
nos conformamos que nuestro nombre esté registrado en el libro de la iglesia. Mis queridos hermanos, por eso dice que lea bien el versículo 13 de Lucas, de 12, perdón, de 6, 13. Vamos a leer bien el versículo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos estaban ese día con Jesús? 2. No, hermana, lean la Biblia, lean la Biblia. Lean la Biblia. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿De cuántos discípulos se componían? De 12. Muchos. Pero de esa multitud que seguían a Jesús, que se identificaban con Cristo, él escogió 2. Lucas dice 12, es 11. Él no escogió a Jesús, a Judas, 11. ¿verdad? Pero sí escogió a Pablo. Entonces Jesús escogió 12. Porque le dijo a quién? Al sacerdote, al pastor que estaba en Damasco. Le dice, Saulo está orando. Y quiero que te vayas, ores por él para que recupere la vista. ¿Y qué hizo el otro? ¿Tú sabes, no escuchaste cómo ese hombre hace desastre con tu iglesia y quiere que me vaya a morir el día que me mate él? Jesús le dijo, conviene. Déjalo así. Anda a hacer la orden que te di. Cumplimos la orden. Vos déjame a mí lo demás. Eso es lo que la iglesia no entiende. Tenemos que cumplir la orden. Dejar que Dios sea el que haga la obra bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Tú convences a los pecadores? ¿Y por qué decimos nosotros, gané tantas almas? ¿Cuándo ganaste? Y no puedes ganar tu propia vida. Y tú dices, gané 5, 10. Antiguamente se peleaban. ¿No es así, José? Yo traje esa alma. Yo no lo toques porque yo lo gané. Y yo digo, ¿quién lo ganó? Era el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo siempre asocio con Pablo. Ahí se completó los 12. Ni aún lo que eligieron los apóstoles después lo hicieron, no lo hicieron conforme a lo establecido por Dios. Entonces dice, ¿lo llamó para qué? Llamó, había un grupo de gente, había muchos discípulos. Y miren que cuando lo llamó, ¿qué le cambió? ¿Qué le cambió? El nombre. No, le cambió el cargo. Ay, claro. De discípulo lo llamó apóstoles. ¿No era así? Miren, hermano, cómo Dios ahora aprobaron los 12. Entre todos Dios, esto era lo mejor. Jesús no quería equivocarse. Porque no quería herir sensibilidades. A Elmer se le va a ungir a pastor y dice, pero ¿y por qué no le ungieron también al hermano fulano y a Richard, que es mejor que él? ¿No es así? ¿No dice la gente así, no habla? A Elmer. Y Jesús no quería herir sensibilidades, pero él no se preocupaba de lo que decía la gente, se preocupaba de la aprobación de Dios. Buscaba, pasó noche entera orando. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ha llegado a la iglesia, me estás marcando la hora, ¿verdad? Avísame, yo termino, no hay problema. Bueno, yo no tengo problema. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, a la iglesia le ha llegado el tiempo de subirse al monte y pasarnos más a menudamente la noche a solas con Dios orando. Ese es el mensaje. ¿O usted no cree que ese es el mensaje de hoy? ¿Por qué Amén. la iglesia languidece? ¿Por qué la iglesia está fría? Nosotros decimos, somos discípulos de Jesús. Si fueran discípulos de Jesús, hagan la obra que Jesús hizo de preparación en su vida para ser eficiente en su labor que tenía que hacer. ¿Y cómo lo terminó Jesús? ¿Qué le dijo Jesús al Padre al final? He concluido la obra, ¿no dice así? He acabado la obra. Sí. ¿Y cuál fue la nota que le puso el Padre a Jesús? Sobresaliente. 10. ¿No dijo Pablo, yo sé a quién he creído y que yo ya estoy presto para partir? ¿No es así?
Y Dios, mi juez, ¿qué me dará? Dice, la corona. de la No gracia. solamente a mí, sino que a todos. Pablo estaba seguro de su ministerio, Amén. porque Pablo descansó en Jesús. No solamente conoció a Jesús, él lo invitó a que se posesione de su vida bajo el poder del Espíritu Santo y salir. Hermano, eso nos falta. Eso falta a la iglesia, falta al ministerio, falta a la iglesia. Quitar un poquito la mirada del mundo. ¿Ustedes creen que Jesús está por venir? Amén. Y a veces buscamos nosotros ventaja para ver si progresamos un poquito más materialmente. Eso déjalo a Dios, mis hermanos. Eso Amén. viene por añadidura, ¿no dice así, José? Amén. Amén. Prepárate tú, conságrate tú. Vive más cerca de Jesús. Que tu vida y tu ejemplo sea un testimonio viviente. Que Satanás conozca el cambio que Jesús hizo en tu vida. Amén. Y eso es bíblico. ¿Usted cree eso? La Biblia habla en el libro de Hechos de los Apóstoles que cuando Pablo recibió la unción del Espíritu Santo iba por tal lugar y comenzó a hacer milagros, ¿no es así? Hizo milagros bajo el poder del Espíritu Santo. Y estaban 7 jóvenes mirando cómo hacía Pablo, y eran hijos de un sacerdote. Y dice que eran exorcistas ambulantes. Y comenzaron a invocar el nombre de ¿quién? De Jesús, del que Pablo predica, dijo. Porque ellos no tenían experiencia, sino que eran impostores. Dice que Pablo no dice lo que nosotros predicamos, dice de Pablo que predica. ¿Qué le respondió el demoniado? Que es la voz de Satanás. Dijo, yo a Jesús conozco. Yo sé quién es Pablo. Pero ¿y ustedes quiénes son? No lo conocí. Que Satanás no te reconozca, eso ya es. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Queridos hermanos, hay muchas cosas que yo puedo compartir, pues este es así. Y ya se me fue la hora, ¿no es así? Hermanos queridos, la iglesia tiene que despertarse, tiene que levantarse. Amén. Sí, está apagado. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, la iglesia tiene que... En nuestra casa, gracias, en nuestra casa se debe volver a levantar el altar que está derribado. Yo le pregunto, o Dios le pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen su altar que está funcionando de mañana y está funcionando a la noche? ¿Quién de ustedes todavía tiene el altar donde todas las mañanas y todas las noches traen su ofrenda a Dios? ¿Sabe que yo le miro a ustedes y muchos agachan la cabeza, otros hacen gesto por la nariz? Hermano, Dios no está hablando. Dios quiere que tomemos conciencia del honor que nos ha conferido. Pero nosotros amamos más lo que el mundo nos ofrece del honor que Dios nos ha de ser parte de sus discípulos y ser testigo de Jesús. Lo que Jesús va y cuenta, le dice a los tuyos. Lo que oíste y lo que hice en ti. Y entonces, mis hermanos, el texto bíblico que sigue, Jesús, la pregunta es, ¿por qué oraba Jesús? Aparte de no equivocarse Jesús en la decisión, en la elección que iba a hacer, Jesús oraba por algo más. ¿Por qué otra cosa oraba? Me van a ayudar ustedes con su Biblia, porque si no tienen los brazos cruzados. Dice así. San Juan, capítulo 15, versículo 16. Ese es el primero. San Juan. Y otro va a leer San Juan 15, versículo 19. San Juan 15, versículo 16. Y otro busca San Juan 15, versículo 19. Si por favor me ayudan, ¿sí?
Amén. Como resorte, hermano, ya saltan así. A ver. Se ofrecía yo 2,000 pesos, ¿cuántos de ustedes ya saltaban, eh? A ver. 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gracias. ¿Qué quiere que nosotros tomemos conciencia? ¿Qué es lo que, para hacer el ministerio de ser discípulos, qué es lo que tenemos que nosotros tomar conciencia? Permanece, llevar Que fruto. Jesús es el que nos eligió a nosotros para esta labor. ¿Comprendemos nosotros? Amén. Amén. ¿Qué valor le damos a la elección que Jesús nos honró a llamarnos a que formemos parte? Jesús nos llamó. Amén. Dice, yo le elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. Y lo elegí para este fin, para que vayan. Y que dice, y lleven muchos frutos. No convencemos al mundo solamente por la palabra de Dios, sino por la vida que vivimos en función a la luz que tenemos. Amén. No comencemos. Acá es fácil, todos estamos así como que ni la Carmelita descalza están así. Santurrones, todo acá, pero cuando salimos allá, ¡pum!, reventamos, se nos olvidó el ser cristiano, ¿no es así? Y la gente habla de lo que hacemos mal, no de lo que hiciste bien. Es verdad. Jesús dice, para que ustedes vayan, para que lleven frutos, para que lo que ustedes dicen sean confirmados por vuestra forma de vivir. Yo me quedé muy preocupado cuando hice una pregunta. Dice, ¿ustedes ya nacieron de nuevo? Una sola voz escuché yo. Nadie más dijo nada. Yo le entiendo a la hermana Marta por la edad que ya no le considero vieja, sino que porque tiene problemas de audición. La hermana José lo entiende. Pero ¿y los jóvenes que todos escuchamos? Nadie dijo nada. Yo escuché una sola voz. Y Jesús le estaba preguntando, ¿ustedes ya nacieron? Preguntó si nacimos de nuevo. Primero, estar convencido que si estamos acá es porque Jesús nos llamó Amén. Amén. y nos eligió. Porque en el mundo hay muchos discípulos que dicen ser discípulos, pero Jesús también oró por ti en el monte esa noche, ¿sí o no? Amén. Porque Jesús dijo, no solamente te pido por esto, sino por lo que ha de venir. ¿No es así? Por lo que van a venir, por el trabajo de ellos. Me viene el pensamiento, la labor de la samaritana. Nosotros nos preocupamos mucho por la apariencia. Queremos ocultar lo que nosotros somos en la casa, en el trabajo, en la calle, en el viaje. Queremos ocultarlo bien. Esa mujer samaritana era así, ¿no era así? ¿Cargaba qué cosa? Una tristeza tal, pero sabía de memoria. ¿Qué sabía de memoria? Los escritos de los profetas, ¿no es así? Lo que pasa es que también por ahí, por tu predicación, nacen muchas inquietudes en los corazones de los jóvenes. Claro. Ahora vamos. Jesús le dio la oportunidad a la mujer samaritana para que Para que de sus inquietudes, Sí. sí, conversó con ella. ¿No es así? Amén. Conversó con ella, le dio la libertad que se exprese. Pero cuando la mujer comenzó a beber el agua de la vida, ¿de qué se olvidó? No. Se olvidó de su cántaro. Se olvidó de su necesidad física y corrió. Ella tenía, ¿qué cosa? Una misión más importante. ¿Qué cosa? Llevarle la buena noticia a quién? A sus compatriotas que estaban en Samaria. Y como el viento, como flecha al viento salió la mujer. Pasó delante de los discípulos que venían con la comida. Y ahí está, ¿quién es? ¿Quién le corrió? ¿A dónde va? Es el ser humano se pregunta. ¿Sí?
Y llegó a la mujer a la ciudad y comenzó a gritar, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que soy. ¿Le importó que ahora el mundo se entere de sus pecados? ¿De su vida pasada? No. No. ¿Y por qué no le importó? ¿Por qué no le importó que esa vida pasada que antes ella lo ocultaba tan bien? ¿Por qué no le importó? Porque ya Jesús lo perdonó. Jesús ya lo perdonó. ¿Por qué tenés que lamentarte de tus errores cuando ya Jesús... Entonces sos un qué cosa? Entonces la mujer dice, me dijo todo lo que soy y no le dio tiempo ni que le pregunte. Ella comenzó a guiarlo. Cuando le escucharon por primera vez le dijeron, maestro, es poco la hora que nos dedicaste. ¿Por qué no te quedas un poquito más por nosotros? Jesús se quedó 2 días. ¿Qué tuvieron que confesar los demás? Se dio la vuelta a la mujer y le dijo, ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que Jesús hizo en tu vida, porque nosotros lo hemos visto y le hemos visto. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dios quiere que nosotros seamos los hijos del Dios viviente, Amén. que cumplimos nuestra misión guiados por el Espíritu Santo. La gloria sea para Dios. Amén. Amén.